Ok, vamos a estar viendo la palabra de Dios y esto va a estar muy chévere. El día de hoy, fíjate que estaba yo hablando con Dios toda la semana porque me la paso buscando a Dios toda la semana para ver qué es lo que necesito hablar contigo, cuál es el mensaje que Dios tiene para ti el día de hoy. Y hoy en la mañana tenía 4 diferentes direcciones por donde pudiera ir. Y en el camino hacia acá, esa fue la dirección que sentí que debía de tomar. Entonces el día de hoy hay un postre de la palabra de Dios para ti. ¿A alguien le gustan los postres? Ok, di conmigo, fe para tu casa. Voy a empezar, fíjate, había un pastor que yo conocía en Tulsa, Oklahoma, se llamaba Jimmy, y Jimmy era pastor de una iglesia muy pequeñita. Entonces él, te voy a decir, batallaba económicamente y todo, hasta que Dios le dio una idea. Dios lo conectó con una persona y ese señor lo que se dedicaba es que él compraba casas, las remodelaba, pero no las vendía, sino que se ponía a alquilarlas. Y no compraba casas caras de $300,000, $500,000, sino que compraba casas como de $10,000 o $15,000. Bueno, ahorita ya no creo que hay muchas de esas, pero lo que hacía es que las compraba y eran unas casas así muy feyitas, pero las pintaba y las arreglaba, él mismo sabía arreglarlas y enseñó al pastor Jimmy a hacerlo. Y ese señor empezó a ver la bendición de Dios de una manera creativa por este lado. Me acuerdo que una vez acompañé al pastor Jimmy a una casita que había comprado, ya tenía como cinco o seis, donde cada mes las alquilaba y le llegaba dinero a él. Y acababa de comprar una nueva, entonces fui a una casa vieja, pero nueva para él. Y fuimos a verle. Cuando estábamos allá adentro, me acuerdo que la vi. No me gustó mucho el olor, porque cuando la gente, era una casa donde habían hecho drogas, ¿sí? Entonces, de hecho, estábamos ahí, vimos la chimenea y ahí estaban una chimenea de ladrillos, esa estaba linda. Y entre los ladrillos había un papelito y lo sacamos a ver, y era un papelito que cuando lo abrías tenía una receta de cómo hacer metanfetaminas. Chiva, ¿cómo no me quedé con esa receta? Voy a, mal chiste, ok, tranquilos, es una broma, no es verdad, ok, pero el papelito sí es verdad, y sí era una receta para hacer metanfetaminas, eso sí es verdad, que entonces la casa la habían usado para eso. Y fíjate cómo, te voy a decir, el Señor nos llama para tomar dominio. El Señor nos llama, estamos en el reino de Dios, entonces estamos tomando territorio para Dios. Y no nada más espiritual, pero también tiene que ver con geográfico, también tiene que ver con físico. Esa casa era dominada por, lo voy a decir como dice la palabra de Dios, por hijos del diablo, ¿sí? Haciendo cosas del diablo. Pero el momento que un hijo de Dios posee algo de eso, ahora es un territorio de Dios. Ahora es un hijo de Dios el que está haciendo esto. Ahora es un hijo de Dios el que está usando eso para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces poseer tierra es algo espiritual y es una bendición de parte de Dios. Y voy a estar hablando de muchas cosas. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para poder tener fe en tu corazón, para creerle a Dios por algo, necesitas escuchar la palabra de Dios específicamente con ese tema. ¿Sí? Entonces, si nunca escuchas la palabra de Dios para sanidad, ¿cómo vas a tener fe para creerle a Dios por tu cuerpo físico? Cuando algo se te altera, un nivel de sangre, un órgano no está funcionando bien. En fin, para longevidad y todo eso, necesitas fe, oír la palabra de Dios en los diferentes temas para poder tener fe para creerle a Dios. Recuerda, fe y paciencia heredan las promesas. Entonces, bueno, vamos a pedir la ayuda de Dios para este tema, pero yo sé que será chévere y yo sé que será una bendición para ti. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por lo que tienes para cada uno. Gracias, Señor, que fe es impartida en los corazones de cada uno. Gracias por ánimo, gracias por una unción fresca, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que la palabra de Dios ha hecho provisión para cada una de nuestras necesidades. Te honramos, Señor, te bendecimos esta noche. Te damos gracias, Señor, por ser tan lindo, tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Di conmigo, fe para mi casa. ¿Alguien necesita una casa aquí?
¿Puedo ver su mano? En mano, tranquilos, levántenla bien, bien, bien. ¿Sí? Ok, pueden bajarla. ¿Alguien necesita una casa para alguno de sus hijos? Ustedes levántenla, no se me hagan, también levanten. Es broma. El primer punto que quiero compartirte. Dios quiere que tengas tu propia casa. Te lo voy a mostrar por las escrituras. Ok, Dios quiere que tengas tu propia casa. Alguien aquí, bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien aquí está alquilando una casa ahorita? ¿Tú estás viviendo en una casa alquilada? Mi mano está levantada. Ok. Bueno, hay algunos que ya tienen la suya, gloria a Dios. No tiene nada malo creerle a Dios por una segunda o tercera, ok, o para tus hijos o nietos. Y esa palabra es para todos los que estamos aquí, el que la quiera agarrar. El que tiene oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios, lo que el Espíritu tiene para la iglesia. En una ocasión vino uno de los siervos de Dios y vino y habló con David. Y le estaba hablando acerca del pacto de Dios con David y cómo Dios tenía cosas muy buenas preparadas para él, y le hablaba de su reino y cómo que si sus descendientes seguían a Dios y no se apartaban de Dios, siempre iba a haber alguien de la familia de David en el reino y todo eso. Y ¿cuántos saben que Dios cumplió esa promesa a través de Jesús? Jesús es el hijo de David. Y parte de lo que Dios le habla a David, le dice: te hago saber además que Jehová o que el Señor te edificará casa. Pues bueno, esto también puede traducirse con el tema del linaje y con el tema de que Dios iba a guardar la línea y la descendencia, los hijos, la familia de David, pero también significa que le iba a construir una casa, un palacio, ¿sí? Entonces, Dios no hace excepción de personas. Dios te dice a ti también: yo te voy a edificar una casa. Te voy a contar, gracias a Dios, nosotros tuvimos el privilegio en México de que mis papás construyeron una casa cuando ellos se casaron. Mi papá tenía un muy buen trabajo y, listo, gracias. Y algo que pasó con él es que juntó mucha plata y mi papá le dijo, tan pronto se casó con mi mamá, le dijo: bueno, te voy a escoger. ¿Qué prefieres? ¿Nos vamos a Europa creo que iba a ser como un mes? ¿Nos vamos a Europa de una vez o construimos la casa? Mi papá se quería ir a Europa y mi mamá dijo: no, vamos a construir la casa mejor. Y oye, tenían un montón de gente, tenían como un montón, hablaron con el constructor, tenían el plano, toda la cosa. Esa casa, toda la obra negra la construyeron en 25 días. Cuando llegó el constructor, ellos no sabían, trajo un montón de manes que andaban como hormigas construyendo, y mis papás veían la casa todos los días en la tarde, y en la tarde ya no la reconocían de cómo había sido el día anterior, de cómo avanzaban, ¿sí? Entonces construyeron esa casa y todo, y fue una bendición toda nuestra vida. Y te voy a decir, fue una bendición que, aunque mi familia tuvo muchos problemas económicos, nadie nos podía sacar de esa casa. No había un acreedor. ¿Alguien vio El Chavo del 8? Cómo llegaba el señor Barriga y les tocaba la puerta y les cobraba y se escondían algunos y todo. A nosotros nunca nos llegó el señor Barriga. Nadie nos podía correr de la casa. Estábamos bendecidos. No teníamos plata, pero vivíamos en nuestra propia casa. Sí, y eso es una bendición. Te voy a decir, las mujeres también. Ellas necesitan un nido para sentirse estables, para sentirse cómodas, donde pueden acomodarse y pueden criar a sus hijos. Ni una mujer dijo amén ahí. Perdiste una oportunidad para darle un codazo a tu esposa y decirle: ándale, viejo, créele a Dios, no te hagas. El pastor está hablando, Dios está hablándote ahorita. Fíjate, estas escrituras hablan, fíjate lo que dice, esto habla de que Jesús tenía una casa, ¿sí? Jesús fue criado en Nazaret, pero no fue donde vivía cuando ya tenía su ministerio. Fíjate lo que dice aquí en Mateo, y dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó, no dice, y se fue a vivir debajo de un puente. No dice, bien, bueno, y fue y se metió ahí debajo de un, ¿cómo se llama el árbol de aquí? El siete cueros se llama. ¿Se llama el siete cueros?
Ya no me estoy, sí, no sé, no recuerdo si es el nombre del árbol o el nombre del queso, o son las dos cosas, ¿sí? ¿Los dos? Y se fue a vivir ahí debajo de un siete cueros. No, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Y luego en Marcos 2 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús tenía su propia casa. ¿Habías escuchado esto? ¿Sabías que, bueno, pues ya habías escuchado de la túnica esa que era una túnica cara, que habían dado en el burrito nuevo cuando entró a Jerusalén? ¿Pero habías escuchado que Jesús tenía su propia casa? Sí. De hecho, esa fue la casa donde le abrieron el boquete, la abertura para meter al paralítico. Le destruyeron la misma casa a Jesús, le hicieron un boquete arriba, por eso él fue el que no se enojó. Cuando Jesús estaba en la cruz y al pie de la cruz están su madre María y está Juan. ¿Te acuerdas cómo se encargó Jesús de su madre? Y le dice, madre, he aquí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y dice que a partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa. Jesús se encargó que su madre estuviera en una casa. Jesús en una ocasión vinieron María y los hermanos de Jesús y le decían a Jesús, oye, tu madre y tus hermanos vienen por ti, quieren hablar contigo. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. Así que tú eres la madre y los hermanos de Jesús. Así que si Jesús le dio una casa, un lugar donde permanecer a su madre, tú también eres su madre y su hermano, su hermana. Ok. Vamos a contar una historia y estoy bien feliz que están mis suegros aquí porque de hecho los tengo en mis notas, pero ellos no sabían. Entonces, Barb, ¿podrías venir o los dos si quieren? De pronto alguno o el que quieran. Y le pedí a Bárbara, mi suegra, ven Barb, si podía conmigo, si quieres ven acá para que enfoquen más fácil. Sí. Quiero que ella cuente la historia de lo que Dios hizo con ellos, específicamente con el tema de su casa, ¿ok? Yo no sé, unos de ustedes han estado en mi casa o no. Sí, unos sí. Es que mi casa, para mí, es la casa de mis sueños. Yo no sé, yo siempre había querido una casa en el campo. Nosotros somos de los Estados Unidos, de la parte campestre. Entonces, mi esposo es de una finca, nos gusta mucho zona verde. Siempre, cada casa en los Estados Unidos tuvimos mucha zona verde. Pero en Colombia, nosotros siempre vivíamos en apartamentos. Parte para la seguridad y porque no tuvimos plata. Nunca tuvimos plata para comprar. Pero anhelando tener nuestra propia casa, pero no tuvimos forma. Porque siendo misioneros, no tuvimos salario en Colombia. Entonces uno no puede tomar un préstamo porque no tuvimos salario. Vivimos por ofrendas de los Estados Unidos. Entonces, cuando mis hijos estaban en bachillerato, estaban estudiando en Columbus School y yo fui profesora en Columbus School. Esa fue la primera vez en Colombia que yo ganaba plata. Y con ese yo ahorraba cada centavo. Y nosotros estamos buscando dónde vivir y yo encontré un lugar como grande, pero no era, otro lugar no era. Y fuimos a un apartamento y nos dimos cuenta, ay, así está. Sentimos como de Dios que fue lo que Él quería para nosotros. Entonces nosotros compramos como con hipoteca, y entonces compramos en tiempo. Pero era en un lugar donde había mucho tráfico y yo no estaba tan convencida porque todavía apartamento con cemento y todas esas cosas. Y ¿cómo te parece que empezaron a hacer un hueco enfrente del apartamento, en otro lado de la calle? Y ese hueco tenía máquinas sacando la tierra. Y yo, no, ¿qué es? Es ruido, mucho bulla, hace que movimiento a veces del apartamento. Y yo, ay, ¿qué está pasando? Y
lo que pasó es que estaban construyendo el centro comercial Santa Fe enfrente de mi casa. Entonces, tener ese centro comercial, como mis nietos encantan los centros comerciales y todas esas cosas. A nosotros no, nosotros somos campesinos, nos gusta el verde y esas cosas. Había muchos carros, pero lo bueno de ese centro comercial es que valorizó mucho nuestro apartamento. De un día a otro valía como triple de lo que compramos. Entonces, pero yo siempre en mi corazón anhelaba vivir fuera. Empecé a buscar un poco, pero todo muy caro. Y un día estábamos en una reunión con Cindy Jacobs, no sé si ustedes saben quién es ella, pero profeta. Ella estaba hablando con un grupo y ella me miró y me señaló, dijo, Dios está escuchando la petición de su corazón, que quieres una casa campestre, suficiente y grande para tener muchos de sus discípulos, mucha visita, equipos de misioneros y todas esas cosas. Y Dios va a darte esta casa. Entonces yo sabía, ay, ¿cómo sabía? Yo no había dicho nada a nadie. Entonces estamos orando cuando yo había buscado, pero todo muy costoso. Yo había rendido a ese sueño, pero ese despertó algo en mí. Porque Dios es un Dios de promesas. Tú sabes, en Romanos 4 habla de Abraham como él no fue capaz de tener hijos, pero no perdió fe, porque él sabía que Dios es el Dios de promesas. Él tenía el poder para cumplir las promesas. Entonces llegó el día, entonces un día yo estaba en el centro comercial, en el banco, y yo vi a un amigo. Él dijo yo dije, ¿por qué estás aquí? Estoy pidiendo un préstamo que yo voy a comprar una finca cerca de donde vivimos ahora nosotros. Sí, ¿cómo lo encontraste? Y nosotros estamos buscando. Yo entré en las calles y preguntaba si había algo para comprar, en ese tiempo no había tantas porterías. Entraron, ese fue hace 15 años más o menos. Entraron preguntando si había lugares para comprar. Y él encontró así. Entonces nosotros empezamos, los fines de semana salimos y entramos en las calles muchas, los lugares para buscar finca. Y encontramos un mayordomo que nos dijo, no, yo creo que de pronto pueden venderlo. Entonces hablamos con los dueños. Uno estaba en sucesión, no era posibilidad. El otro, que el dueño realmente no sabía los precios de Él estaba desactualizado porque estaba tratando de vender la finca 2 años antes y había subido mucho los precios, pero él no sabía. Él nos dio un precio. Nosotros dijimos, sí, vamos a hacerlo. Entonces, por fe, empezamos a tomar pasos para comprarlo. Y cuando nosotros estamos para comprarlo, hicimos un trato con él para cuando vendimos el apartamento, pagamos parte y el resto íbamos a pagar cuando vendimos el apartamento. ¿Y cómo te parece que pusimos un letrero en el apartamento? Venta por dueño, no con una compañía. Y las compañías nos dijo que valía muy poco. Pusimos en nuestro corazón un precio mucho más alto. Y el mismo día que pusimos ese aviso, tuvimos a alguien en la puerta. Era una vecina que vio y dijo, yo quiero su apartamento. Y ella entró y dijo, ay, yo siento la energía positiva. Es porque nosotros oramos mucho. Y ella, fue el tiempo de cuando Colombia estaba en el mundial. Y en el mundial, ella tenía un negocio de vender camisetas. Entonces, de todas las camisetas de Colombia, y tenía el negocio, estaba súper, súper próspero y nos dio lo que pedimos. Yo creo 1 millón menos de lo que estábamos pidiendo. Y estaba todo con efectivo. Entonces tuvimos el resto para la finca, pero no solamente para comprar. La finca tenía una cabaña pequeña, pero vendimos el apartamento por tanta plata que pudimos construir, porque la finca no pudimos tener mucha visita, pero tuvimos tanta plata que pudimos hacer un deck, hacer más. Ya tenemos 5 alcobas. Tenemos un espacio, tenemos
a veces hasta 50 personas en la casa, tienen vista, está al final de una calle, como de carretera, y no hay nada, no vemos otras casas, tenemos un deck, y todas las mañanas a las 4 de la mañana estamos en el deck. Pero hay muchas personas que dijeron, Dios te dio porque porque nosotros hemos diezmado antes de casarnos. Desde cuando recibimos a Cristo, nosotros diezmamos. Y nosotros también sembramos encima de diezmo, siempre. Y la gente dijeron, Dios te dio porque tú sembraste esas cosas. Pero nunca pienso así. Yo pienso, Dios me dio esta casa porque Él me ama. Sí. La verdad es que Él me ama, Él sabía el deseo de mi corazón, me ama mucho y ama a ustedes también, ¿tú sabes? Entonces, yo les animo para tener fe y la verdad que Él ha sido súper, súper fiel con todo esto. Gracias. Mira, Barb, antes de que te vayas, algo que, y eso es muy chistoso, ¿ok? Pero cuando ellos estaban viendo el lugar y todo eso, había una bruja en el vecindario. ¿Sí? ¿Les puedes contar de eso? Al lado. Ajá. Sí, había nuestra vecina al lado, era una bruja. Y nosotros súper queridos con ellos, con ella y su esposo. Su esposo no era brujo. Pero nosotros hasta que regalamos cosas, las galletas, súper queridos con ellos. Y los otros vecinos me dijeron, tú no sabes que ella es una bruja. Entonces, yo sé. Pero nosotros muy queridos con ella. Y ella envió mensajes como de sus cosas a veces. Pero un día a otro decidió cambiar de casa. Y ella dijo a la gente, pero ¿por qué? Esa casa es muy hermoso. No, es porque la energía cambió. La energía cambió. Es que más grande es Dios, quien está en nosotros, que el que está en el mundo. No tenemos que tener miedo de cosas del mundo, porque nuestro Dios está a nuestro lado y Él es más grande. Y nosotros no hicimos nada para empujarlo, fue Dios que lo hizo. Gloria a Dios. Súper. Gracias, Barbara. Gracias. Así que a esa vecina sí le podías decir, vieja bruja. Es. Que caminaban para que ella lea su palma y de verdad, bruja. Sí, era bruja en serio. Sí, oye, pero qué tremendo que la manera de describirlo de ella ya cuando se fue es que la energía cambió en el vecindario. Así que no sabes, puede que una bruja tiene tu casa. Y tú vas a entrar y clamas la sangre de Jesús, lo echas fuera en el nombre. Fíjate que allá en México teníamos un pastor antes, él se llama Jerry también, pero con otro apellido. Y ellos tenían una casa chiquita en un vecindario allá en Ciudad Victoria, en México. Y recuerdo que pues le estaban creyendo a Dios por una casa más grande, porque ellos tienen 4 hijas, entonces necesitaban bastante espacio. Y Dios tocó el corazón de una persona, de un señor que tenía unos hoteles allá en nuestra ciudad y todo muy adinerado, para regalarle media hectárea, ¿sí? Abajito de una cuadra. Entonces, no, era un lugar súper lindo, súper privilegiado porque estás a 2 minutos de la iglesia. Imagínate, súper cerquita, ya no gastaba, se le bajó la cuenta de la gasolina. Pero ahora tenía que creerle a Dios por los recursos para construir su casa, ¿sí? Cuando él y su esposa empezaron a construir, tenían $800 en la cuenta. 8 por 4, 32, 3 millones de pesos. Sí, a lo mejor era un poquito más antes, ponle unos 5 millones tal vez. Y empezaron, oye, pero vieron, fue una serie de milagros. Te voy a decir, para avanzar en tu vida, para hacer lo que Dios tiene. A lo mejor tú dices, pero es que yo no estoy en una necesidad de casa, a lo mejor esto no es para mí. Pues deberías de creer, esto lo puedes aplicar para otras cosas también. Es la misma fe, pero aplicada para otras cosas. Y si tú no necesitas una casa, puedes creerle a Dios para regalarle una a alguien más. O regalar
En fin, algo para tus hijos, tus nietos o algo para tu ministerio, tu fundación, lo que Dios ponga en tu corazón. Es la misma fe que vas a estar ocupando, ¿sí? Entonces me acuerdo que una vez el pastor Jerry, digo no mi suegro sino el otro, una vez llegaron al punto donde tenían que poner el techo y habían hecho algo que en México le llaman la cimbra. Y la cimbra es que ponen una madera y ya está listo para echar todo el concreto, ¿sí? Entonces tenía la casa así por toda sin techo, las paredes ya estaban arriba, los pisos ya, pero toda la casa llena de postes de madera, con la madera ya con la forma lista para ponerle el concreto. Y el problema con esto es que armas eso y si no tienes el dinero y llueve y eso se te echa a perder la madera y pierdes todo lo que ya lo que hiciste con ese techo. Entonces ya estaba listo, pero no había con qué rellenarlo. El dinero de pronto se acabó, había muy poquito dinero. Entonces Jerry va al estado de Veracruz a predicar y llega a esta iglesita a predicar. Es una iglesia pequeña y lo que están haciendo en esta iglesia es que era una iglesia chiquita, pero construyeron, se les acabó el espacio, entonces construyeron paredes, muros alrededor de toda la iglesia para hacerla más grande. Y lo que iban a hacer era tumbar los muros de adentro para que ya se hacía más grande, pero no tenían techo en esa iglesia en Veracruz. Y Dios le habla al pastor Jerry cuando va a predicar. Curioso, oye, ¿tú crees que vas a ir a un lugar y te van a pagar ahí? Y luego Dios te envía para suplir la necesidad. Y va Jerry y Dios le dice, tú necesitas un techo, tú ponle techo a esa iglesia. Entonces, ok, Señor, está bien. Hey, la escritura habla que todas las semillas producen según su género. ¿Sí? Si necesitas algo en particular, empiezas a sembrar ese tipo de semilla. ¿Ok? Empiezas a sembrar ese tipo de semilla. Total, habló con el pastor y le dijo, ¿sabes qué? Ya tienes el techo, nosotros te lo vamos a poner. Pusieron el techo de eso. Se regresa a su casa. Y fíjate, lo que hemos dicho anteriormente con la siembra y la cosecha. ¿Cuántos quieren cosechar? Necesitas oír la voz de Dios en el tiempo de la siembra y necesitas oír la voz de Dios en el tiempo de la cosecha. Necesitas las dos cosas. ¿Sí? Él oyó la voz de Dios para la siembra, ahora necesitaba oír la voz de Dios para la cosecha. Entonces Dios le habla y le dice, llámale por teléfono a fulano de tal. Entonces toma él el teléfono, levanta el teléfono, llama a una persona que estaba en los Estados Unidos, un amigo simplemente, y empiezan a platicar y el amigo le dice, oye, mira, aprovechando que te tengo aquí, ¿cómo vas con tu casa? Y Jerry le dice, pues bueno, de hecho estamos a punto de poner el techo. No se puso a rogarle, no se puso a llorar. ¿Ok? Oh, es que no podemos porque somos pobres y aquí vivimos en México. Y no, eso no es fe. ¿Ok? Esos lloriqueos eso no es Dios. Si alguien te viene a rogar, así nada más lloriqueando y eso, pues ya si tú le das, pues ok. Pero eso no muestra la fe de la persona. ¿Okay? Entonces habló y dice el hombre, bueno, ¿cuánto necesitas para tu techo? Y Jerry en aquel entonces le dice, necesito $25,000. Y dice, muy bien, mañana en la mañana tiene la transferencia. $25,000 de un día para otro. ¿Ok? Entonces esto es sobrenatural, amigos. Si tú dices, ay, a mí nunca me pasa eso, siga confesando eso y no lo va a ver. Conforme a su fe le sea hecho. Pero si cambias tu fe y tú dices, hey, ¿sabes qué? Si esto lo estoy viendo en la palabra de Dios, me voy a aplicar, voy a creerle a Dios. Punto número 2, Dios ha hecho provisión para que poseas o para que construyas. Dios nos ha dado promesas y cuando ves una promesa en la palabra de Dios, la promesa te autoriza para que tú lo vivas. Fíjate lo que dice la escritura, esto está en Nehemías. Y estaban construyendo los muros y todo, pero fíjate que esta escritura me habló mucho cuando la leí, no la he podido soltar, la tengo escrita en mi escritorio. Y estaban amenazando a Nehemías porque él estaba reconstruyendo la ciudad de Jerusalén y todo, haciendo lo que Dios le había mandado.
y gente lo está amenazando y se están burlando de él, no vas a poder y así, así. Y fíjate lo que responde: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Di conmigo: Él me prosperará y nosotros nos levantaremos y edificaremos. Te voy a decir, yo cuando escuchaba gente que le creía a Dios por $1,000,000, decía, ¿qué? $1,000,000. ¿Cómo le crees a Dios por una cosa así? Hasta que me encuentro en un lugar donde lo necesitas, creer por algo así. Uy, si estuviéramos en mi ciudad, no, no necesitas tanta plata para armar algo, ¿ok? Pero aquí sí necesitas esos números. Sí, o sea, no estoy diciendo para armar ahí un tecuruche, ¿cómo le dicen aquí? Por la casita esa de los marranos, ¿cómo le dicen aquí? En México le decimos un tejabán, ¿cómo le llaman aquí? ¿Una qué? ¿Cochera? Un chiquero. Estamos construyendo un chiquero, estamos haciendo la casa de Dios. Sí, si vas a hacer algo que va a bendecir personas, se va a ocupar esta fe, muchachos. Si vas a hacer algo que vale la pena en tu vida, vas a ocupar tu fe. Si quieres hacer algo de bendición, no nada más el puro cuartito donde se meten tú y tu esposa. Es una bendición, pero Dios quiere tu vida más ancha, más grande. ¿Cuántos niños tienen ustedes ya ahorita? ¿300? ¿En el colegio? O sea, no en la vida real, pero 4 en la vida real, pero 300 en una escuela. Ajá. Y ya se les está acabando el espacio en realidad. Sí, y esta es la fe que van a ocupar para estas cosas. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Mi pastor Bobby también es misionero allá en México, y él es alguien que gente pues también le mandaban ofrendas de iglesias y cosas así para ayudarlo en la obra y todo. Fíjate, los que envían ofrendas es como, eh, son personas que tienen un corazón para el reino y que dicen, sabes que Dios no me llamó para ir a otro país, pero si yo no puedo ir, yo voy a enviar mi dinero. Si no voy, es como dicen alguien, si no van tus pasos, manda tus pesos. No lo inventé yo, ok, pero me gustó. Si no van tus pasos, manda tus pesos. ¿Sí? Y según la escritura, cuando David conquistó y todo eso, Dios le dio la misma recompensa a los que se quedaron como a los que fueron. ¿Sí? Entonces, pero si tienes un corazón de reino que dices, sabes que yo quiero invertir en el reino de Dios. Entonces esta gente estaba apoyando al pastor Bobby y le enviaban para su casa, pero él siempre tomaba todo el dinero y lo metía al ministerio, y todo al ministerio, todo al ministerio, todo para servir gente, ayudar a gente. Tenían su propia clínica, tenían la iglesia, tenían un montón de ministerios para los pobres, para las mujeres. Tienen un ministerio para el basurero de allá de Ciudad Victoria. Uy, cuando vas a ministrar ahí, eso sí huele a ministerio. Sí, tienes que tener cuidado en lo que pisas, porque estás pisando pura basura. Ahí no ves la tierra, ni las piedras, ni la tierra a veces. Pura capa de basura. Estás pisando entre toda la basura, pañales, llantas, todo. Y estás ministrando a la gente que está entre la basura, que colectan ahí las latas de Coca-Cola y toda la cosa. En fin. Y el pastor Bobby siempre sembraba el dinero, hasta que finalmente un ministerio le dijo, mira, ya, ahora sí, te vamos a dar, pero tienes que construir tu casa, ahora sí ya. Digo, ok, bueno, muy bien, diséñala. Entonces ya la diseñaron. Yo me acuerdo haber escuchado una conversación donde él estaba hablando y decía, bueno, aquí va a ir un cuarto, luego aquí va un baño, luego aquí va otro baño. La casa está llena de baños. Ok. Y finalmente, oye, pues este ministerio le está construyendo la casa y de pronto le llaman por teléfono, Bobby, se nos acabó el dinero, hasta aquí llegamos. ¿Qué haces en ese momento? Hey, tienes que permanecer en fe.
Un ministerio no es tu fuente, Dios es tu fuente. La gente no es tu fuente, Dios es tu fuente. Ok, Señor, y en eso la pastora Lynn le dice al pastor Bobby, le dice, oye, pues mira, pues a lo mejor nos fuimos grandes, a lo mejor deberíamos de hacer la casa, diseñar la casa más chiquita. Y el pastor Bobby le dijo, mira, Lynn, no tenemos dinero para una casa chica, no tenemos casa para una grande. Prefiero creerle a Dios por una grande. ¿Ok? Hey, tu fe es el límite. Si tu fe te da para 2 cuartos, ok, bueno, tienes una fe de 2 cuartos. Si tu fe te da para 4 cuartos, es una fe 4 cuartos. Yo me divierto viendo las caras de ustedes. Algunos están así como como que le estoy hablando en otro idioma. Otros están disfrutando, otros están, ¿qué? Pero les va a entrar la fe en el nombre de Jesús. Oye, pues, otro ministerio les llama y le dice, ¿sabes qué? Nosotros vamos a continuar con su casa. Okay. Hasta que les llaman y se nos acabó el dinero, hasta aquí llegamos. Luego después llega ministerio número 3 para continuar. Luego 4, luego ministerio número 5, luego 6, 7 ministerios para construir esa casa. Y Dios llamando a cada uno de ellos, oye, ¿por qué no lo va a hacer Dios contigo? Y mi pastor ha sembrado un montón de casas, te digo, él le construye casas a su staff. ¿Alguien quiere trabajar conmigo aquí también? Vamos para allá, en el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice aquí Deuteronomio capítulo 6. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te haría. Esa es una promesa que Dios le dio a Israel, pero recuerda que en Hebreos nos dice, tenemos un mejor ministerio en Jesús, mejores promesas, mejor pacto. ¿Sí? Entonces lo que tenemos ahora en Jesús es mejor que lo que tenía esta gente. Y de por sí, fíjate cómo era de bueno. Que te haría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Casas llenas, di conmigo llenas, buenos muebles que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste. ¿Sabes que el agua era muy preciosa en aquel entonces, en aquel tiempo? Todavía lo es, pero no todas las casas tenían cisternas, depósitos de agua. Sí. Recuerda que la gente dependía de la lluvia y todo eso y no era tener una casa con una cisterna que no tuviste que cavar tú. Viñas y olivares que no plantaste. Y lo que Dios te dice, lo que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor. Es lo que te pido. Que no sustituyas a Dios por la bendición que Él te da. ¿Sí? Imagínate esta gente, estos israelitas, que ellos llegan a esta tierra, Dios les ayuda, combaten, porque Dios les dijo, mira, no fue la espada de ustedes, o sea, ustedes eran el pueblo más insignificante, el más rebelde, ustedes eran el más duro de cabeza, pero yo tuve misericordia de ustedes y Dios los ayuda, vencen a los filisteos, vencen a los cananeos, vencen a un montón de gente, a los amorreos, diferentes grupos, gigantes, no importa. Y de pronto llegan a estas ciudades, oye, llenas de casas que están completamente vacías. Y si te puedes imaginar, es una casa que miras hacia alrededor, tiene su propio campo, sus propias viñas, llenas de fruto, llenas de uvas, colgando, ya nada más para ir a recogerlas. Llenas de olivares, de árboles de olivo, ya listo para hacer el aceite y arrancar las aceitunas y todo. Y estas casas son grandes porque gigantes habitaban ahí. Entonces yo creo que de ahí salió la idea de los techos esos altos y las puertas esas grandotas. A mí me gustan los techos así altos también. Y Nehemías escribe algo muy similar a esto y está hablando del cumplimiento de la promesa, cómo Dios lo hizo. Y dice, hablando de la nación de Israel, dice, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, tierra bendecida, y heredaron casas llenas de todo bien.
cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Entonces una es la promesa y esta otra es el cumplimiento. Me acuerdo, les he contado la historia, pero hay algunas personas nuevas, entonces todas mis historias son nuevas ahorita. Y les voy a contar, mis papás empezaron a ir a cierta iglesia y todo, y tuvieron el deseo de bendecir al pastor ahí. Una vez vieron el carro de este señor, y este carro, ¿cómo podré escribirlo sin sonar ofensivo? Era un pedazo de, ya sabes, ¿no? Y ese carro todo le sonaba y no, haz de cuenta que, o sea, si un zancudo venía y le picaba el carro explotaba. Así, o sea, sí estaba de mal el carro ese. Y Dios puso en el corazón de mis papás regalarle un carro a este señor. Entonces se pusieron a buscar y buscar y buscar un carro para él. Finalmente lo encontraron, un carro de cochera, era de 4 años anterior, no era nuevo. No les daba el dinero para eso, pero 4 años antes. Y compraron el carro muy lindo, excelente, nunca había sido chocado, en perfecta condición, bajos kilómetros, todo. Y estaban, parecían que eran niños esperando a Santa Claus al día siguiente. Oye, haz de cuenta, mis papás estaban así, oye, estaban contentos, así como ratón a punto de comer queso, haz de cuenta así. Qué mal ejemplo, ratón a punto de comer queso. Qué malos chistes, en fin, ustedes me aguantan. Y lo trajeron de sorpresa y ya le entregaron el carro. Este señor no se la creía. Ándele, súbase con su esposa, y no lo creí. Pero ¿cómo que para mí? Que no sé qué. Y ya se suben, le dan la vuelta y es más, bueno, ya vayan para su casa, y los invitaron a cenar. Mi hermano manejó el carro de ese pastor, y ya cuando se bajó dijo, no, papá, qué bueno que sí le dimos, porque esta cosa está bien mal. Y fíjate que pasó como 1 o 2 meses. Luego después mis papás estaban buscando querían un terreno nuevo, andaban buscando algo de 5 hectáreas. Fueron a ver el terreno, no les gustó, y luego la vendedora les dice, oigan, hay otro terreno por aquí cerca, pero ese son 11 hectáreas y ese tiene una casa incluida. Y mi papá, no, yo no quiero ninguna casa. Y mi mamá, sí, vamos a verla. Y ya van a verla, oye, y ok, bueno, está bien. Ok, bacano que uno de los dos sigue al Espíritu de Dios, ¿verdad? A veces sin darse cuenta. Total, van ahí hasta la finca esa, y es una casa, oye, que no te la imaginas, porque es una casa muy linda, es una casa americana, pero puesta en México. Es como si ibas a agarrar una casa de Estados Unidos, la levantaste y la pusiste así en México, con materiales americanos y todo. El dueño era resulta que había sido un cristiano de California que quería una casa americana en México, entonces trajo todos los materiales, carpinteros gringos, todo lo trajo y la construyeron en México. Luego después, por la inseguridad, tuvieron que cerrar la casa, le pusieron tablas de madera en todas las ventanas, nada entraba, nada salía, y él se regresó para Estados Unidos. 10 años la casa esa sellada, una casa nueva que en realidad no se había usado. Sí. Y no, pues el precio era grandísimo ya. Entonces ya cuando se iban a ir mis papás, mi papá le da un saludo pentecostal al mayordomo. O sea, un saludo pentecostal es un saludo así con plata aquí adentro, así. Y se van, y el mayordomo le llama a mi papá después, ese mismo día en la tarde, oiga, don Fernando, ¿cuánto le están pidiendo por la casa? Y mi papá, ok, tanto. Y dice este señor, mire, yo lo contacto con el dueño directamente, él es buena gente. Y pues yo veo que ustedes son buena gente, así que yo lo voy a contactar con él. Lo contacta directamente con el dueño, se caen súper bien mi papá con el señor con mi papá. Inmediatamente un 50% de descuento de la propiedad. Y te voy a decir, y el señor le dice a mi papá, le voy a decir, Fernando,
el precio que te estoy dando nada más es el precio del puro terreno. Dice, esa casa me costó $350,000, te voy a regalar la casa, tú págame el puro terreno. El precio que pagaron mis papás era el precio de la pura tierra, la casa venía incluida, regalada. Y ya cuando entraron, ya tenía los aires acondicionados, los muebles, los closets, bueno, no muebles no, pero los closets, aires acondicionados, una casa enterita, oye, sellada por 10 años. Y algo que me gusta mencionar con esta historia es que cuando mis papás estaban sumamente quebrados económicamente, o sea, que mi papá lloraba de rodillas ahí en una oficina porque nadie venía a su negocio y todo, en ese año 2010, en ese momento estaban construyendo la casa que iba a ser de él 10 años después. Entonces a veces tú estás quebrado, tú estás triste, tú estás llorando y Dios está trabajando para ti en otro lugar y tú no tienes ni idea. Ellos la estrenaron, mis papás la estrenaron, así es. Y ya casi ya para terminar, número 3, Dios no te pide que lo pagues, te pide que lo creas. Porque inmediatamente, ¿cuál es la tendencia? Te vas a tu bolsillo. Ay, pero ¿qué voy a hacer con estos 5 panes y 2 peces? Con tanta multitud. Inmediatamente es ir a ver a tu bolsillo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Y para cualquier cosa que Dios te llame, la misma cosa. Moisés, como yo, si yo soy tartamudo. Inmediatamente a ver las debilidades, a ver lo que uno no puede hacer. Pero no lo haces en tu habilidad, esta es la habilidad de Dios. Esta es la habilidad de Dios. Hace 3 semanas vimos a un pastor muy amigo de nosotros y estábamos platicando y, y nada más de pronto nos dice, mira, mi esposa y yo estamos bien contentos porque nos hacen falta, ellos son pastores en otra ciudad y es una casa que yo creo que han estado pagando como por 10 años, yo creo, no sé, uno de esos créditos hipotecarios que duran un montón de tiempo. Y me dice este pastor, estamos súper contentos porque nos hacen falta 3 cuotas para terminar de pagar nuestra casa. Y yo escucho eso, inmediatamente mis orejas. No, ya cuando yo nada más escucho eso y es como que, ok, tengo que ser parte de eso. Tengo que ser parte de eso, ni modo que deje pasar la oportunidad. Dice la escritura, según tengamos oportunidad, hagamos bien a la familia de la fe. Sí, mayormente a los de la familia de la fe. A todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Entonces me hace falta 3 cuotas para pagar. Entonces yo ya sabía, ok, esto es mío. Ahora no sabía cuánto iba a ser, ok. Oh Dios, yo creo que sí puedo. Okay, yo creo que sí puedo. Entonces ya en una de esas que se paró este señor al baño, le dio un codazo a Carita. Ya oíste, 3 cuotas, son de nosotros. Y gracias a Dios yo tengo una esposa bien sumisa en las cosas buenas, ¿ok? Bien sumisa en las cosas buenas. En lo malo no me da por mi lado, pero en lo, pero en lo bueno sí. Y le digo, vamos a pagar las 3 cuotas de ellos. No me lloriqueó, no, ¿cómo se te ocurre? Espérate, no ves que tenemos los gastos. Nada de eso. Nada más, me digo, ok, está bien. Dedito, pulgarcito así, para arriba. Y total ya regresa este señor y ya terminamos la comida y todo y hablo con él y le digo, oiga, nada más para que sepa, ¿cuántas cuotas? Nada más para confirmar. ¿Cuántas cuotas dijo que le faltaban? Antes de echar hay que saber, ¿ok? No, a lo mejor ella me hubiera dicho 13. Pues yo escuché 3. Sí, pues quieres asegurarte, ¿no? Entonces, ¿cuántas cuotas faltaban? 3. Y ahí sí le pregunté, ¿y de a cuántos son? Y ya me dijo que tranquilo, muchas gracias. Le dije, ya los tiene.
ya tiene el dinero ese. ¿Okay? Entonces, fíjate que de esas 3 cuotas que faltaban, una la pagamos nosotros personalmente, 2 de parte de la iglesia, 2 de parte de aquí de la iglesia, ¿sí? Podíamos nosotros darlo completo, pero te voy a decir, esta iglesia también necesita sembrar. Y esta iglesia necesita también su propio lugar, su propia casa, ¿sí? Entonces todas las semillas dan según su género. Entonces tú das según en la dirección en la que quieres ir, ¿sí? Entonces cuando escuchas que alguien está, el otro escuché de un hermano aquí que está construyendo, pegándole un cuarto a su casa, ese es un buen lugar para sembrar. Si es que tú estás creyéndole a Dios por algo así. Hay otra señorita que está pagando su propio apartamento, un par de ellas aquí también, que cuando escuchas esas cosas, si tienes en tu corazón y tú quieres creerle a Dios por tu propia casa, tu propio lugar, tu propio apartamento, es bueno sembrar en esas cosas, lo necesitas. La otra es que te estés cuadrando y pues de aquí a 10 años, a 15 años va a poder juntar para la primera cuota inicial. Y luego de pronto se te descompone la lavadora y ahí se van los 3 millones que tenías guardados. Y luego que hay que cambiarle las llantas al carro, pues ahí se te van los otros 2 y no juntas. Pero alguien aquí va a activar su fe y le va a creer a Dios. Esto es para ti. Esto es para ti. La promesa es para ti. Fe para tu casa. ¿Qué es lo que te detiene? El temor, la incredulidad. Dios no te pide que lo pagues, te pide que lo creas. Ya para terminar, hay un pastor que se llama Benny Hinn y él una vez compró una casa en Orlando, en Florida. La casa le costó $300,000. Hace un montón de tiempo, ahorita son más caras. Y una vez él estaba hablando con un señor que se llama Oral Roberts. Oral Roberts, un evangelista muy usado por Dios. Y Oral estaba sentado ahí, ya un viejón. Y Benny estaba en su iglesia y recogieron la ofrenda y todo en ese momento. Y Oral le dijo, Benny, te estás enfocando mucho en la siembra y no mucho en la cosecha. Deberías de enfocarte más en la cosecha cuando compartes estos temas. Y le preguntó a Benny y le dijo, ¿qué es lo que estás creyéndole a Dios ahorita? ¿Qué es lo que necesitas de parte de Dios? Y Benny le dijo, mi esposa y yo acabamos de comprar una casa, nos costó $300,000 y pues tenemos esa deuda completa. Necesito pagar $300,000. Y le dijo Oral, ¿sabes qué? Haz una cosa, siembra tu semilla, toma tu sobre y en tu sobre, y estos sobres son este es el sobre de la iglesia. Y aquí nosotros tenemos petición de oración y bueno, la gente nos pone todo tipo de peticiones y siempre oramos por todas tus peticiones, ¿ok? Y hay de todo, hay familiares, hay económicas, hay de todo lo que gente pide, sabiduría, dirección, todo, aquí en estos sobres. Pero le dijo Oral, escribe lo que le vas a creer a Dios, ¿sí? ¿Qué le estás creyendo a Dios? Y le dijo, ponle acción a tu fe y escribe qué le estás creyendo a Dios. Total, Benny empezó a poner su semilla y empezó a escribir $300,000 para pagar mi casa. Lo hizo no nada más una vez, lo hizo varias veces. Y oye, de pronto, un hombre que vendió su negocio en los Estados Unidos, en un negocio grande, en cierta reunión viene con Benny y le entrega un sobre a él. Y Benny, cuando ya después lo abre, tiene un cheque por $300,000 adentro. Que te regalen $300,000. Y te voy a decir, ya deja de estar comprando balotos. Ya no estés comprando balotos. ¿Por qué no mejor lo usas como semilla y le crees a Dios? Gracias por esos 2 amén.
no te vas a sacar el baloto. Esas cosas no las usa Dios. Esas no son medios de Dios. O sea, si no estaría en la Biblia, te diré, ok, todos los hijos de Dios, pídanle a Dios y Dios les va a revelar el número del baloto. El Espíritu Santo se los va a revelar. No. De hecho, las pocas veces que usaron cosas al azar, no les fue tan bien. Por ejemplo, cuando escogieron a Matías en el libro de Hechos al principio, que echaron ahí al azar y dijeron, bueno, pues Judas ya se murió y hay que meter a otro discípulo. Así que bueno, aquí, tenemos a Matías y a quién sabe quién. Echemos suerte. Bueno, Matías, tú vas a ser de los 12 de nosotros, del equipo oficial. Y ya nunca más vuelves a escuchar del hombre en el libro de Hechos. Si el man fue a predicar, si sanó a alguien, si lo contaron como los 12 y no se sabe nada más de él. ¿Sí? Entonces, esto, muchachos, es el sistema de Dios, lo que estamos compartiendo contigo. Este es el sistema de Dios. ¿Sí? Así que esto es para los que quieran. Vamos a dar una oportunidad para sembrar en el reino de Dios. Y todo eso no es un mensaje nada más para que todo nos estuvo inflando una hora para que le demos más ofrenda. Esto lo hablé porque es lo que sentí que Dios quería hablar contigo. Digo, yo tenía 4 direcciones por donde 4 mensajes que podía predicarte el día de hoy. Y ese fue número 5. Para mí es más fácil predicarte uno de los otros 4 que ya tenía listos y no estar hasta 5 minutos antes del servicio terminando de preparar Pero alguien aquí necesita escuchar esto. Alguien aquí necesita esta fe y aplicar esta fe. Fe para tu casa, fe por propiedad, fe para ti. Es la voluntad de Dios. Dios ha provisto las promesas y Dios no te pide que lo pagues, te pide que lo creas. Y de pronto te empiezan a suceder todas estas coincidencias que no son coincidencias, que es Dios orquestándolo para ti. Entonces, si tú quieres sembrar tu semilla, esto es opcional, esto es los que quieran. No nada más aquí pongas así como que no pongas una petición sin fe. ¿Sí? Conéctale tu fe. Y escribe qué es lo que le vas a creer a Dios. Y especialmente en esta noche con lo que tiene que ver con este mensaje, si tú tienes que creerle a Dios por una propiedad, por una casa, si tú tienes que creerle a Dios por una bodega, tienes que creerle a Dios por un apartamento, escríbelo aquí. Esta semilla es para mi apartamento, esta es una semilla para mi apartamento, esta es una semilla para mi casa. Esa es mi semilla y lo usas así. Y le conectas tu fe y le crees a Dios. Muy bien. Entonces, si alguien quiere un sobre de estos, puedes levantar tu mano. Jackie te los hace llegar. Tiene bolígrafos también para que, te digo, no dejes este sobre en blanco. Ponle lo que le vas a creer a Dios. Muy bien. Yo creo que todos somos creyentes aquí, todos hemos venido antes. Bueno, voy a dar una oportunidad mientras que ustedes se preparan y ahorita vamos a orar por eso. Pero si tú no conoces a Jesús, quiero decirte que antes de tu casa lo más importante es tu salvación. ¿Okay? Una casa va y viene y eso es temporal, pero lo más importante es tu alma, tu espíritu, tu relación con Dios. Eso es lo más importante. El Señor Jesús vino para traerte vida en abundancia, para que tengas vida eterna. Entonces, si tú quieres recibir a Jesús ahí donde estás, si hay alguien aquí que quiere recibir a Jesús o quieres recibir a Jesús en línea, haz esta oración conmigo en voz alta. La Escritura dice que lo hagas creyendo desde tu corazón y confesando con tu boca. Dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo creo en ti, que tú moriste por mí, pero que resucitaste entre los muertos. Yo te recibo hoy. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias por hacerme una nueva persona, gracias por hacerme un hijo, una hija de Dios.
Amén. Si hiciste esta oración, quiero decirte que Dios te ama, eres un hijo, una hija de Dios, Él ha perdonado tus pecados y ahora eres una nueva persona en Cristo Jesús. Bienvenido al reino, bienvenido a la familia de Dios. Ahora te voy a decir tres cositas. Si no tienes una iglesia, consigue una iglesia donde te hablen de la palabra de Dios para que conozcas a tus hermanos, tus hermanas en Cristo. Escucharás palabras de Dios también ahí. Si estás en el área de Río Negro, Llano Grande, cerca de este oriente antioqueño, bienvenido a Puerta del Cielo en Llano Grande, aquí te esperamos. Número 2, consíguete una Biblia, una que tenga una letra cómoda, que a ti te guste, y lee en el Nuevo Testamento y empezarás a conocer al Señor Jesús. Y número 3, habla con Jesús todos los días. Eso se llama oración. No lo tienes que impresionar con tus palabras, solamente siendo tú mismo, Él escuchará todo lo que tienes que decir. Dios te bendiga. Muy bien. Ahora quiero preguntar, ¿quién aquí dice, Agus, este mensaje es para mí? Y sabes que yo voy a aplicar mi fe y yo le voy a creer a Dios por mi propia casa. Si eres tú de pie, por favor, que quiero orar por ti. Si este mensaje no te tocó, bueno, vienes el próximo fin de semana. Porque tengo planeado hablar de esto mañana, pero bueno, Dios puede que lo cambie. Puede que era para la gente que estaba aquí. Okay. Ya veremos. Muy bien. Toma tu semilla en tu mano. Todas las semillas producen según su género. Y te digo, cada vez que veas a alguien que está en un proceso así de estos, sé parte. Ayúdalos. Lo que tú haces por otros, otros harán por ti. ¿Sí? Dices, Agus, es que yo no tengo mucho dinero, pues ayúdales a poner la pura puerta. Ayúdales a comprar un cajón ahí para el closet. Ayúdales a poner una baldosa, una caja de baldosa, un bulto de cemento, unos metros de ladrillo, en fin, todo. Una tabla, ve al retiro y les compras la mesa ya de madera, de esas que venden allá. Muy linda. Una de las bendiciones de Deuteronomio 28 es que tú no pedirás prestado. Y muchos de nosotros vivimos en casas prestadas. Las pagamos, pero son prestadas, no son de nosotros. ¿Sí? Y mientras estés en lo de alguien más, alguien te viene y te pide la casa, alguien te viene y te saca cuando quieren, te cambian el contrato, en fin, lo que sea. Pero es diferente cuando ya posees lo que Dios tiene para ti. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias que tú eres tan lindo y tú eres un gran Padre. Y Señor, como dijo Barb, esto no es nada más porque damos o porque diezmamos o porque sembramos. Tú nos das estas cosas porque nos amas. Gracias que tú eres un papito amoroso, tú eres un papá, Señor, que nos ama, que quiere lo mejor para sus hijos, que quieres que estemos en un lugar seguro, en un lugar de bendición, un lugar donde no estamos con miedo de que nos van a correr. Gracias, Señor, por esta palabra que nos diste a cada uno de los que estamos aquí. Gracias que casas vienen en el nombre de Jesús. Gracias que sembramos nuestra semilla y hemos sembrado nuestra semilla, Señor. Gracias que estas semillas producen según su género y sembramos estas semillas en fe en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, que casas vienen a tu gente en el nombre de Jesús, apartamentos vienen en el nombre de Jesús. Gracias que ellos son dueños y poseen lo que tú tienes para ellos. Gracias que heredan la tierra que tienes para ellos, Señor. Gracias por sus propias casas. Gracias, Señor, por estrategias divinas. Gracias, Señor, que como lo has hecho con algunos de los que están aquí, les diste la habilidad de poseer, de tener gracia con dueños y favor. Gracias, Señor, que escuchamos testimonios, escuchamos cosas divinas y extraordinarias de lo que tú estás haciendo en sus vidas. Te damos gracias, Señor, por una provisión de casas para tu gente.
En el nombre de Jesús, a precios extraordinarios, financiaciones extraordinarias, regalos, transferencias, herencias que suceden. En el nombre de Jesús, dineros que no sabían que habían. Gracias, Señor, por la sabiduría de Dios sobre ellos para llevar a cabo negocios y hacer lo que tienen que hacer. Gracias por el espíritu de fe, obrando en ellos, operando en ellos, Señor, que conquistan. Que no será el diablo y los hijos del diablo los que están poseyendo solamente y alquilándonos a nosotros, sino que esto es para los hijos de Dios y esto es para los hijos amados de Dios. Señor, te damos gracias por ello. Y ahorita en tus palabras dile: Señor, yo te pido por nuestra casa. Toma la mano de tu esposa, si alguien está ahí contigo. Si no, agárrate tú y Dios. Señor, nosotros te pedimos por nuestra casa, Señor, no la que nosotros planeamos, sino la que tú tienes planeada, Señor, para nosotros. Te pedimos, Señor, por casas con los mejores lujos, con los mejores acabados, con los mejores materiales, no cosas chiviadas, no cosas chafas, no cosas baratas, sino tú eres un Dios de lo mejor, tú eres un Dios de excelencia, un Dios de calidad, Señor. Y tú dijiste en el libro de Ageo: la plata es mía, el oro es mío. Gracias, Señor, por casas de bendición. Gracias por lugares, Señor, donde casas que serán llenas de oración, casas donde se escuchará alabanza, adoración, casas donde habrá provisión divina, casas donde se bendecirá personas, casas donde habrá reuniones, Señor, para bendecir personas, aconsejar personas, ayudar personas, casas del reino, Señor, casas de bendición. Y los que están creyéndote, Señor, por tierras y edificios para ministerios y fundaciones de bien, los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias que esas tierras vienen, esos locales y edificios vienen en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que cuando hacemos una oración conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si nos oyes, sabemos que tenemos cualquier petición que hayamos hecho. Y ya vimos en tu palabra que estas peticiones son de acuerdo a tu voluntad. Y en ese momento creemos que recibimos esas casas. En el nombre de Jesús, todas las casas que necesitamos. Los que necesitan múltiples casas porque viajan mucho, gracias que eso sucede y acontece en el nombre de Jesús, que nada es difícil para ti, Señor. Los que necesitan casas en otros países, gracias que se manifiesta en el nombre de Jesús también. Gracias que tenemos ahora mismo la petición que hemos hecho, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias que está hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, de tarea, tienes que ponerte a dibujar. ¿Qué es lo que quieres? Tienes que ponerte a dibujar, tienes que ponerle acción a tu fe, actos a tu fe. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Dónde la quieres? Todo. ¿Te gustan árboles? ¿No te gustan árboles? ¿Te gusta esto? ¿Cómo quieres tú? ¿Ok? Dios te da las peticiones de tu corazón, pero a veces uno está tan confundido que no sabe ni qué uno quiere. ¿Sí? Y checa esta historia que te voy a contar. Esto es tremendo. ¿Okay? ¿Alguien quiere una más o ya paramos ahí? Fíjate cómo es la sabiduría de Dios. Había un pastor que su iglesia estaba en los Estados Unidos en una mera esquina. Sí, en una esquina. Entonces, en los Estados Unidos, los que han ido para allá, has visto que hay unas farmacias muy conocidas, tipo Farmatodo, haz de cuenta, así como ese tipo. Y en Estados Unidos, una se llama Walgreens y la otra se llama CVS. Y son como Pepsi y Coca-Cola, se odian uno al otro. ¿Ok? Se ponen uno al lado del otro, ¿sí? Así como el de uno con el, ¿cómo se llamaba el otro, el que ya no está? Con el justo y bueno o con el lísimo. Es competencia directa, ¿ok? Se aborrecen. Son como Caín y Abel, haz de cuenta. Y CVS y Walgreens. Entonces, y siempre se ponen uno enfrente del otro, en las esquinas, los dos, a ver quién mata al otro primero. Entonces, esta iglesia estaba en una mera esquina y en la otra esquina había un CVS, una farmacia CVS. Y Dios le habla, checa esto, Jerry, esto es tremendo. Dios le habla al pastor y le dice: pregúntale a CVS
¿cuánto te van a dar por no venderles a Walgreens? Y el pastor no fue, de hecho mandó a su César, mandó a su mano derecha que fuera. Mandó a su mano derecha y va el man a preguntar a CBS, oigan, vengo de parte de mi pastor, que cuánto le van a pagar para que él no le venda a Walgreens, a su competencia. Déjanos checar, que que el otro. Le dieron $250,000 por no venderle a Walgreens. Dinero de la nada. Es una idea divina, oye, ¿a quién se le ocurre una idea de esas? Ir a decirle a ¿cuánto me pagas por no venderle a tu competencia? $250,000. ¿Cuánto es eso aquí? Son 1,000 millones. 1,000 millones así de la nada. Yo le voy a decir a César, ve y dile a los de Farmatodo que cuánto me pagan por no venderle a Droguería Alemana o alguna de esas, no sé, a Pasteur. El Señor es capaz, oye, qué bendición. Y esta gente pues ni habían pensado venderle a Walgreens ni nada. Esto fue una idea divinamente inspirada. El dinero del pecador está guardado para el justo. Al pecador le da el trabajo de amontonar para dárselo al que se compadece de los pobres. Dice Eclesiastés. ¿Ok? ¿Alguien está bendecido? No estás sin dinero, estás sin una idea. Necesitas la idea de Dios. Y con la idea viene lo que necesitas. Estás a una idea de resolver todo. Gloria a Dios. Terminamos. Aguantaron la prédica de hoy. Fue el postre de hoy. Fe para tu casa. Llévate esa palabra, ve las escrituras otra vez, apunta las escrituras, tenlas en un lugar donde las veas, alimenta tu fe, dibuja, ponlo ahí en un cuadro, ponlo recorta, ya nadie tiene revistas, pero antes había revistas donde puedes recortar. Bueno, ahora hazte algo con IA o alguna cosa o imprime algo de Google o lo que sea. Métete a Pinterest. Sí. Si tienes alguna petición de oración, aquí estamos nosotros para orar por ti. Si no, estamos despedidos. Te vas bendecido en el nombre de Jesús. ¿Ok? Gloria a Dios. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como PDC Live en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Te esperamos.